Hey Rockers, hoy les quiero comentar sobre una de las personalidades más importantes del mundo del rock. Se trata de Jimi Hendrix, el inolvidable y siempre presente mejor guitarrista de la historia. Excuse me while I kiss the sky. Quisiera comentarles a ustedes un par de detalles de cómo se transformó Jimi en lo que sigue siendo para el mundo del rock. Jimi se desarrolla a la sombra de monstruos del blues y del rock and roll. Por un lado, B.B. King y Muddy Waters dominaban la escena del blues. Por otro lado, Little Richards, Chuck Berry y Elvis dominaban el rock and roll. Había que tener mucho talento para crearse un espacio dentro de todas estas luminarias, de estos íconos de la música. Y Hendrix, de alguna manera, no tocaba ni blues ni rock and roll. Él fue creando un estilo muy particular que no consiguió cabida en los Estados Unidos. I thought it was beautiful, but there you go. Una casualidad, Keith Richards, el famosísimo e inmortal Rolling Stone, y su novia convencen a Hendrix de explorar en Gran Bretaña. Comenzaron a hablar sobre esa posibilidad en mayo del año 66 y lo convencen finalmente cuando lo presentan a un productor inglés que ya venía trabajando con las bandas que estaban creando ese nuevo sonido en Inglaterra. Y este productor no dudó ni un segundo cuando escuchó la versión de Hey Joe que Hendrix había preparado. Hey Joe, I heard you shot your lady down, you shot her down. Hendrix arriba a Londres a finales de septiembre del 66 y en el momento en que él llega, ya los Beatles habían editado 8 álbumes, entre ellos Revolver y Help. Los Rolling Stones también tenían 8. E inclusive los famosos Yardbirds por los famosos Yardbirds ya habían pasado Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. De alguna manera ya el rock estaba consolidándose en Gran Bretaña cuando Hendrix llega. Sin embargo, su presencia cambió todo y lo convirtió en lo que actualmente es. He was incredible. He really was. Apenas una semana de haber llegado a Inglaterra, él acude a un concierto de La Crema, ya famosos, y estaban trabajando su primer álbum, el Fresh Cream, y Hendrix trata de introducir su música y le pide permiso a los integrantes del Cream para tocar con ellos. De hecho, era para ensayar con ellos, no era para tocar en la presentación. Ginger Baker no estuvo de acuerdo. A Jack Bruce no le importó mucho. Sin embargo, Clapton, que tenía mucha influencia de la música del blues norteamericano, sí le gustó la idea y a partir de ahí realmente se hizo una muy buena amistad entre Clapton y Hendrix. Y él accedió y permitió que Hendrix ensayara con La Crema. Clapton, de hecho, ha admitido que una vez que él escuchó lo que Hendrix tocaba, llegó a considerar la posibilidad de guardar la guitarra y dedicarse a otra cosa. Varias semanas después, inclusive después de haber formado la banda de la experiencia de Hendrix con Noel Redding y Mitch Mitchell, a mediados de noviembre decide Hendrix dar un concierto en Londres. Acuden con la fama que ya se había esparcido sobre su talento como guitarrista Pete Townshend, Paul McCartney, John Lennon, Jeff Beck, Eric Clapton, Mick Taylor, la gente que dominaba el rock en ese momento de Inglaterra. Cuentan ellos mismos que cuando comenzó el concierto, la presentación de Hendrix y su banda,
el silencio era total, el asombro era mayúsculo y lo único que se escuchaba eran expresiones como God damn, shit, what the fuck. No lo podían creer, a pesar de ser los más consumados exponentes del rock inglés, no entendían cómo y de qué manera Hendrix tocaba lo que tocaba. Y definitivamente eso cambió la música de todas esas bandas y de toda esa gente. Ellos aprendieron de Hendrix toda esa potencia, toda esa virtuosismo de Hendrix y lo incorporaron a su música. La música de los Beatles a partir del año 67 es totalmente distinta a la anterior. La música de los Rolling de la misma manera cambió y se vio influenciada por la presencia de Hendrix. Jeff Beck y Pete Townshend siempre lo hacen como una referencia a lo que ellos luego produjeron después de haber conocido a Hendrix. A partir de noviembre del 66 y hasta mayo del 67, Hendrix comienza a trabajar su primer álbum, Are You Experienced? Se dice que este álbum cambió para siempre la historia del rock y a partir de ahí se generaron todos esos subgéneros metálicos, metaleros, hard rock, todo lo que se derivó de ese disco lo han conceptuado como uno de los álbumes más importantes y el que cambió la historia del rock. Este es un álbum que se lanza en el mismo momento en que los Beatles lanzan el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Por supuesto que el de Hendrix no llegó al número 1 por la presencia de ese superálbum de los Beatles. Sin embargo, 3 días después de la edición del álbum de los Beatles, Hendrix hace una presentación. Están George Harrison y McCartney en el público y al reconocerlos, él entonó con su guitarra la pieza homónima del álbum de los Beatles. Tanto George como Paul han reconocido que es uno de los homenajes más sinceros y más grandiosos en la historia musical de ellos dos como compositores. A partir de ahí, la fama, la importancia y la figura de Hendrix no hizo más que crecer. Editó 2 álbumes más y se recordará para siempre por sus extraordinarias presentaciones en el Festival de Monterrey, su legendaria participación en Woodstock, y su último gran concierto en la Isla de White. Es imposible en el mundo del rock no haber escuchado la versión del himno de los Estados Unidos en el día final del Festival de Woodstock. Donde con la guitarra emitía sonidos de bombas explotando, de ametralladoras y ejerciendo su derecho a estar en contra de la guerra de Vietnam.
Y una de las figuras y imágenes más icónicas del rock fue cuando él le prendió en llamas su guitarra al final de su presentación en Monterrey. Jimi Hendrix de alguna manera llegó a ser el artista mejor pagado de su momento. Lamentablemente muere a los 27 años y aunque todavía estamos descubriendo algunas cosas que produjo y que dejó, y porque los líos familiares por la herencia musical todavía continúan, ha sido 50 años, recientemente cumplió de muerto y todavía está ese lío sin resolverse totalmente, lo que nos da una esperanza de que seguiremos escuchando algunas cosas nuevas de Hendrix. Por ahora, pues los invito a revisar el playlist que les voy a dejar en Spotify y los links en la descripción del episodio para que sigamos disfrutando de el inmortal Jimi Hendrix.